Vale, muy bien. Entonces vamos a arrancar con la clase. Ojalá hayan alcanzado a leer Preconcepción, Interrupción Voluntaria del Embarazo de la 3280. Eso por ahora es lo que tenemos en Colombia de obligatorio cumplimiento. A lo largo del semestre van a ver las diferentes patologías que tienen incidencia en el embarazo y que podrían entonces manejarse de modo preconcepcional. Uno siempre quiere que los niños pues, nazcan en las mejores condiciones. Y en preconcepción podemos identificar algunos riesgos que se pueden simplemente identificar, por ejemplo, la edad. Otros se pueden de pronto controlar o mitigar, por ejemplo, una hipertensión, y otros se pueden eliminar, por ejemplo, un tabaquismo. Entonces, a lo largo del semestre van a entender la charla de hoy, porque hoy por primera vez al leer todo eso, yo sé que ustedes dijeron, y doctor, esto está bastante denso, pero por ejemplo, cuando vean diabetes y embarazo, cuando vean alcoholismo y embarazo a lo largo del semestre, pues les va a dar herramientas para que fácilmente recuerden todo esto al terminar el semestre y hagan una consulta preconcepcional. Yo siempre digo que esta charla de preconcepción es como un resumen de todo lo que van a ver en el semestre en cuanto a obstetricia, porque si se ponen a leer la guía, ella dice claramente ciertas patologías que incidencia tienen el embarazo. Tranquilos, va a haber una clase específica para cada eso, para cada una de esas patologías. Sin embargo, necesito que se aprendan lo que dice la 3280 textualmente, porque así lo preguntan en el predio, porque la ley de obligatorio conocimiento. Muy bien, tengan un poquito de paciencia con la ronquera. Yo soy operado de la cuerda vocal 2 veces, entonces tengan un poquito de paciencia con la ronquera. Y tengan un poquito de paciencia por ahí también, que está mi hijo hoy conmigo y le gusta intervenir en clase. Bien, vamos a arrancar, voy a presentar diapositivas. Vamos a empezar entonces con preconcepción. En un segundo. ¿Me confirman que se ve la diapositiva? Sí, señor. Sí, Vale, señor. muy bien, arrancamos. Hoy en día mucha gente no quiere tener hijos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, hablemos de preconcepción. Y entonces es importante porque son cada vez menos las personas que tienen hijos no deseados. Claro, sigue siendo alto, pero comparado con las abuelas de uno, las bisabuelas que tenían 13 y 16 hijos, ¿cierto? Las abuelas tuvieron 5, posiblemente las madres de uno tuvieron 1 a 3, y posiblemente ustedes no tengan hijos. Y si se deciden a tener hijos, pues quieren que nazcan en las mejores condiciones porque solamente sería un hijo. No sería una producción en serie, que suena feo, pero pues lastimosamente así era antes. Entonces este tema es muy importante porque cada vez son menos las personas que tienen hijos y muy pocas cuando deciden tener hijos, pero quieren las mejores condiciones y acuden a una consulta preconcepcional. Ahora, lo que siempre les digo de la ley de cuidados inversos. Posiblemente las parejas de estratos altos y medios acudan a consulta preconcepcional, pero en estratos bajos no. El 99% de los embarazos en Colombia en estratos bajos son embarazos no deseados, no planeados. Esta es una de las intervenciones individuales de la ruta materno-perinatal. Y lo ideal sería que el 100% de los embarazos sean producto de una consulta preconcepcional. Sin embargo, eso no se logra ni en los países desarrollados. Por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos, donde se habla mucho de preconcepción, ellos solamente lo logran en el 80% de los casos. Esa sería entonces la intervención 4.1 de la ruta materno-perinatal. Y también tenemos un anexo, que es el anexo de la lista de chequeo para el tamizaje de riesgo durante la atención preconcepcional. Bueno, PIP es algo de los que todos hablan, pero pocos hacen. Todos decimos, sí, qué bueno prevenir, pero la verdad, siendo honesto, no lo estamos haciendo. Ahora, sí, como es un grupo grande, pues voy a hacer preguntas, pero cada uno trate de responderlas. ¿Cuántos de ustedes cuando van a consulta a su EPS, el médico se interesa por saber si usted tiene vida sexual activa y se interesa por saber si usted concibe con un método seguro y se interesa por saber si usted tiene intención reproductiva en el siguiente año? ¿Sí? Por lo menos en el caso mío no ocurre, no he ido a consulta y nunca me dicen, venga, usted tiene vida sexual activa, su mujer anticoncibe, usted anticoncibe, le interesaría tener un hijo, ¿cierto? Para que venga a consulta preconcepcional. Entonces, una de las preguntas del test es,
Preconcepción es algo que debería ser, todo lo EPP debería ser por demanda inducida. El servicio de salud es el que lo induce, ¿cierto? El país es el que lo induce. No esperemos a que el ciudadano venga, posiblemente nunca va a venir. Y lo ideal, pues, es que los niños nazcan en las mejores condiciones, ¿cierto? Hoy en día que tenemos tanta tecnología, ecografía 4D, etcétera, pues es lo ideal que podamos entonces traer niños en las mejores condiciones. Por ejemplo, nunca se me olvidó una consulta que tuve, yo pongo muchos ejemplos de mi vida. Una paciente de 45 años acude a consulta preconcepcional y me dice, doctor, venga, tengo 45 años, quiero tener un hijo, es mi primer embarazo. Y le digo, señora, me da mucha vergüenza con usted, pero ¿usted alguna vez en el colegio, en el bachillerato, en la vida adulta, usted alguna vez se ha preguntado por qué a las mujeres les llega la menopausia y por qué no pueden tener hijos en la vejez y por qué uno como hombre sí puede tener hijos de 60, de 70, 80 años? Yo no, doctor, nunca me lo había preguntado. Entonces le dije, mire, lo que pasa es que las mujeres nacen con unos óvulos, ¿cierto? Definidos, mientras que los hombres producimos esperma nuevo cada 120 días, desde que nacemos hasta que morimos, ustedes tienen unos óvulos definidos y simplemente maduran desde que empieza el desarrollo y llega un momento en que esos óvulos ya no existen, ya se acaban, porque no se producen nuevos, desde el cuarto mes de vida en verdad ya no se producen nuevas ovogonias y pues por eso ocurre la menopausia. Entonces cuando una mujer tiene una ovulación, ese óvulo tiene la edad de la mujer menos 4 meses esperando ser fertilizado. O sea que en este momento, señora, su óvulo tiene 45 años de edad. Mientras que el esperma mío, lo máximo que puede llegar a tener son 120 días, su óvulo tiene 45 años de edad. Entonces le dije, mire, la posibilidad que tengo un hijo aún con 45 años es de 1 en 30. Usted, pues, tome la decisión. No, doctor, no sabía que era así. Todavía hay mucho desconocimiento. Entonces podríamos evitar el síndrome de Down, que es la causa más frecuente, ¿cierto?, de retraso mental. Si aquellas mujeres con edades superiores a los 35 años pudieran definir ya su vida reproductiva, hubieran tenido sus hijos, posiblemente pues disminuiría la incidencia de síndrome de Down. Miren que hoy en día la gente primero estudia, después trabaja, después viaja por el mundo, después quiere tener el hijo. Entonces, un consejo para todas las estudiantes. Si desean tener hijos tarde o no tienen definido todavía si piensan tener hijos o no, por favor congelen los óvulos, congélenlos ahorita que ustedes tienen, por ejemplo, 20 años, 25 años, y ese óvulo tiene 25 años de edad, y no esperemos a tener 40, 45 años de haber hecho, cierto, medicina, especialización, su especialización, porque pues podemos traer al mundo un niño con síndrome de Down. Claro, existe la opción de interrumpirlo, pero pues de eso no se trata la vida. Tenemos, por ejemplo, el caso de malformaciones de hijos de madres diabéticas. Yo siempre les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes en rotación con medicina interna, en endocrinología, cuántos de ustedes cuando tuvieron una paciente joven con diabetes tipo 1, yo que sé, 15 años, 18 años, y la vieron junto con el endocrinólogo porque necesitaba altas dosis de antidiabéticos e insulina, etcétera, y tenía cifras de hemoglobina glicosilada por encima de 9, 8, 10, y a cuántas de ellas el endocrinólogo o el internista le confirmó que si ella sabía que a mayor cifra de hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de malformaciones, y que si ella anticoncebía con un método seguro. ¿Sí? Es una pregunta para que ustedes hagan esa reflexión. Algunos me dirán, sí, doctor, lo vimos, y otros, quién sabe. ¿Sí? ¿Cuántas pacientes diabéticas que vimos en control de endocrinología en edad reproductiva que tenían glicosiladas elevadas, a cuántas se les advirtió el riesgo que tenía de malformaciones su hijo y de complicaciones del embarazo por esas cifras de hemoglobina glicosilada, y a cuántas se les confirmó que si no deseaban embarazo estaban anticoncibiendo con un método seguro? Entonces miren que terminamos diciendo que preconcepción es algo del que todo el mundo habla pero nadie hace, porque decir que un médico no sabe que la diabetes causa riesgos para un embarazo es mentira, pero que el médico lo identifique, ¿cierto?, y definitivamente logre la acción de la paciente, de explicar los riesgos, de intervenir si ella desea el embarazo y bajar la glicosilada hasta 7, o si no desea el embarazo, de una anticoncepción segura, y de dejar registrado eso en la historia, hay un paso bien grande, ¿sí? Sí, la verdad yo le puedo hacer esto, yo revisaría 100 historias de esas, de pacientes jóvenes con diabetes descompensada en edad reproductiva, y verificarían las historias a cuántas se las advirtió de los riesgos que tiene que quedar en embarazo su hijo para tener malformaciones, y yo sé que encontraría muy pocas historias. Entonces, esto simplemente como a modo de reflexión personal, ¿sí? Hay un libro que es la Biblia que dice que el que sabe que lo bueno no lo hace, le cuenta como pecado. Igual pasa de pronto con neurología. ¿A cuántos pacientes
¿cierto? Eso es un caso de pretesa. ¿Cuántos pacientes que toman anticonvulsivos típicos que causan riesgos de malformaciones en sus hijos, a cuántos de esos pacientes en edad fértil se les advierte de esto y en cuántas se verifica que anticonciben con un método seguro y en cuántas, ¿cierto?, se deja registrar una historia? Igualmente, entonces, para el ácido valproico, igualmente para las malformaciones por orbital, carbamazepina. Igualmente con warfarina, ¿cuántos pacientes que tenemos con anticoagulación por X o Y motivo, trombosis venosa profunda, recibe warfarina entonces por 2 o 3 meses y a cuántas verificamos que anticonciben y le explicamos de los riesgos que tiene el quedar en embarazo con la toma de warfarina? Igualmente entonces con el uso de retinoides, ¿cuántas mujeres hoy en día por el año toman ciertos retinoides y a veces van a la droguería y los compran? ¿Cuánta gente no va y compra Isoflex en la droguería cuando Venezuela estaba económicamente bien? ¿Cuánta gente no pasaba a la frontera y compraba una caja de Isoflex o de Roacutan en 5.000 pesos y la tomaba libremente sin fórmula médica y no sabía los riesgos que tenía para un embarazo y mucho menos los riesgos que tenía para ella, para el hígado, para la sangre? ¿Cuánta gente, cierto, se ha vacunado para la rubiola para evitar la rubiola congénita? Después de la infancia y adolescencia deberíamos reforzarnos con rubiola, con triple viral, para evitar entonces la rubiola congénita. Igual pasaría entonces, ¿cierto?, con las mujeres que consumen alcohol en altas dosis. ¿Cuántas mujeres están advertidas que el consumo de alcohol en altas dosis conlleva el riesgo de tener un hijo con síndrome alcohólico fetal? ¿O cuántas mujeres que tuvieron defectos, sus hijos defectos del tubo neural, saben que se puede repetir y que deben consumir ácido fólico en una dosis de 1 miligramo, sino de 4 miligramos por día, 4 o 5 miligramos por día? Y ahora, ¿cuántas mujeres que libremente van y compran pastillas para interrupción voluntaria del embarazo, misoprostol, Cytotec, y no ocurre entonces el aborto? ¿Y cuántas de ellas que entonces no saben que pueden tener hijos con malformaciones? Bien, entonces eso de preconcepción no sirve, chicos, para evitar embarazos de alto riesgo, que tengan niños que tengan problemas. ¿Cuánto cuesta un día incubadora neonatal? ¿Cuánto cuesta un día UCI pediátrica? Alguien que dé un valor. ¿Quién cree? Cualquiera puede abrir el micrófono y decirme cuánto cuesta un día UCI pediátrica. Por ahí más de 50 millones. El día UCI pediátrica está más o menos entre 3 y 4 millones de pesos. Ah, bueno, tampoco. ¿Sí? No, Exageré. pero para que veamos, por ejemplo, que tenemos un niño que nace con cierta malformación y necesita cuidado intensivo pediátrico, cada día cuesta 3 millones, 4 millones de pesos. ¿Sí? Y lo que yo les decía al principio de todo esto, eh, los recursos no son ilimitados. Cada vez que usamos un recurso, cada vez que usamos cualquier recurso de algo que no es natural, ¿cierto?, sino que es creado por el hombre, pues estamos aportando al calentamiento global con lo del carbón. Entonces, tampoco se trata de gastar por gastar, ¿sí? Si podíamos haber evitado que naciera un niño con síndrome de Down, ¿cierto?, y este niño consumiera recursos, pues también nos estamos ayudando a nosotros mismos. Más o menos en Canadá, ellos estiman que la rehabilitación de un niño con síndrome de Down más o menos le cuesta al sistema canadiense $1 millón durante la vida de ese niño. Sí, para que se lleven una idea de los costos. E igual, pues uno quiere tener hijos sano, ¿no? También entonces, si no hacemos preconcepción, puede hacer que se embaracen mujeres que tengan embarazos de muy alto riesgo y ellas también terminen en cuidados intensivos. Voy a poner un ejemplo claro. Una paciente con lupus no es advertida que si se embaraza y si no está en remisión, si no está en fase activa de lupus, pues va a tener complicaciones de tipo trastornos hipertensivos y posiblemente alguna preeclampsia temprana severa y posiblemente termine en cuidados intensivos. Un día de cuidados intensivos vale entre 2 y 3 millones de pesos. ¿Sí? Y hay pacientes que demoran 10, 15, 20 días en cuidados intensivos. Si una paciente que tiene un riesgo altísimo obstétrico es advertida de que no se embarace porque conlleva ese riesgo, muchas mujeres dicen, no, doctor, si esos son los riesgos, yo definitivamente no me embarazo. A veces las consultas de preconcepción terminan en una derivación a una esterilización quirúrgica o un método definitivo. En el caso de la paciente que yo les digo que tenía 45 años, ella decidió no tener hijos y decidió entonces esterilizarse. Entonces miren que una consulta de preconcepción, cuando le abre, ¿cierto?, a las personas la mente, pues muchas mujeres dicen, no, si esos son los riesgos, yo prefiero no embarazarme. Entonces no todas las consultas de preconcepción terminan en embarazo. Evitemos muertes, es súper doloroso tener una pérdida, ¿cierto? No solamente las muertes fetales, sino las maternas también. ¿Cuántos niños se quedan entonces huérfanos? ¿Cuántos hombres se quedan viudos? ¿Cuántas mujeres son cabezas de hogar? Entonces es importante que
De verdad, hagamos preconcepción. Los objetivos del desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas incluyen para este 2030 el objetivo tercero, ¿cierto?, del desarrollo sostenible, la salud y bienestar. Y la meta es que a 2030 la tasa de mortalidad materna sea menor de 70 por cada 100.000 nacidos vivos a nivel mundial. Y para 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Ahora el micrófono cualquiera, pues si pueden buscar en Google, pero eso no sería lo ideal, ¿de cuánto creen que es la tasa de mortalidad materna en Colombia? Alguien que me diga un valor por cada 100.000 nacidos vivos. No todos a la vez. Entonces, chicos, ¿en cuánto está la tasa de mortalidad materna en Colombia? Cualquiera me puede ayudar con Google, tranquilos. La idea es que no se me queden dormidos. Profe, según lo que dice ahí para el 2019 fue 4.4 por cada 1.000 habitantes. Ajá, 4.4 si lo Entonces, llevamos a 100.000, ¿cierto? Entonces 30, multipliquémoslo por 100, ¿cierto? 31,2% según lo que dice acá. Listo. Entonces, miren, chicos, la tasa de mortalidad materna en nuestro país, de modo general, ya está por debajo, ¿sí?, de lo que exige la OMS, la ONU para el 2030. Pero varía según las regiones. Por supuesto que es más alta en La Guajira, en el Chocó, en los territorios, pero también increíblemente es alta en ciudades capitales populosas como Bogotá, como Medellín, ¿sí?, donde también hay mucha gente de muy bajos recursos que no acude a los servicios de salud o que no se le brindan los servicios de salud de modo adecuado. Ahora, hemos mejorado muchísimo, claro que sí, chicos. Tuvimos un repunte de la mortalidad materna durante el COVID. La principal causa de muerte materna en 2020 fue el COVID. Durante la epidemia COVID, pues, complicó a muchas mujeres. Y también hubo un repunte porque muchas mujeres, por presentar pues, miedo a contagiarse de COVID, no fueron a controles prenatales y muchas entidades tipo EPS decidieron hacer los controles prenatales virtuales. Imagínense uno cómo le hacía un tacto vaginal para alguien, ¿cierto?, de modo virtual. Eh, entonces la tasa se nos repuntó en 2020, 2021, 2022, pero ya estamos bajando. Ahora, les voy a decir para que se rían. La tasa de mortalidad materna en un país desarrollado es muy baja. Alguien que por favor me busque en Google, yo me lo sé, pero alguien que me busque en Google, ¿cuál es la tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí?, en un país como Singapur? O un país, por ejemplo, como Australia. Por favor, alguien que me colabore. En Singapur sale 8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Bien, entonces estamos en 8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y en Colombia estamos en 30, 40 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Tenemos 5 veces, ¿cierto?, mayor la tasa, o sea, tenemos 5 veces mayor riesgo. Ahora, otra pregunta capciosa. Alguien que me colabore diciéndome cuántos nacidos vivos tenemos en Colombia en un año. Sí, yo me sé el valor, pero ¿cuántos nacidos vivos hay en Colombia en un año? Alguien que me colabore. En las estadísticas del DANE pueden colocar DANE, nacidos vivos Colombia, cualquier año, 2022, 2019, cualquier año. Con la migración venezolana tuvimos un repunte. Más o menos 450.000 nacidos vivos. Perfecto. Entonces en Colombia teníamos más o menos un repunte antes de la pandemia con los venezolanos entre 500.000. Después vino la pandemia, definitivamente mucha gente decidió no tener hijos y estamos en 450.000. ¿Sí? Y tenemos más o menos unas 40 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Supongamos que tenemos 400.000 y tenemos 40 muertes, entonces tenemos 160 muertes maternas. O sea, dirán, es poco. Sí, es poco, pero por ejemplo hay países donde solamente tienen 3 muertes maternas por 100.000. ¿Sí? O sea que acá tendríamos 12 mujeres muertas al año solamente. En Colombia, si llegáramos a la meta que sería, por ejemplo, ser un país desarrollado que tiene solo 3. Pero bueno, a nivel mundial estamos pidiendo 70, porque, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna en un país como Haití o Sierra Leona es de 250, 300 a 500 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Sí? Entonces, claro, ya no somos un país como, digamos así, tercermundista, estamos por lo menos en vía de desarrollo, ¿no? Pero nos falta todavía bastante para llegar entonces a los países desarrollados. A mí siempre me dicen mis compañeros,
Eduardo, ¿usted por qué no se fue para España? Si a usted le gustaba promoción y prevención en los países europeos, promoción y prevención, pues es muy bien pago. A un médico familiar se le paga igual que a un especialista, por ejemplo, en cardiología. Y yo digo, ¿qué necesidad tiene en España de disminuir la mortalidad materna? Donde tenemos que disminuir la mortalidad materna en un país como este. Sí, yo eso me propongo, pues me pongo a pensar así, sí, listo, me voy para España, donde se mueren 5 o 10 mujeres por cada 100.000, y acá todavía se me mueren 40 en todo el país, pero hay zonas, por ejemplo, de los territorios nacionales, donde se muere, por ejemplo, 140 o 150 por cada 100.000. Bueno, lo otro es la igualdad de género, es el quinto objetivo sostenible, y la meta es que evitemos la discriminación contra las mujeres, eliminar las formas de violencia, ¿cierto? Todas las formas de violencia contra las mujeres, y asegurar el acceso universal a los métodos de salud sexual y reproductiva. Y pues acá es donde uno como médico también influye, porque si la paciente viene con usted de alto riesgo reproductivo y usted lo identifica, pues yo pienso que no está colaborando con la meta. Ahora, en parte, a veces cuando yo hablo del calentamiento global, a veces la gente dice, pero usted es extremista. No, ustedes podrían buscar en internet cuánto aumenta la tasa de violencia contra las mujeres por cada grado centígrado que aumenta la temperatura y se van a sorprender, ¿sí? Entre mayor temperatura, más irritable se torna el ser humano, y se ha demostrado que por el aumento del cambio climático aumenta la violencia contra las mujeres. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? En Colombia, pues se nos dice que todos tenemos el derecho sexual y reproductivo y que no deberían violentarnos, tampoco deberían obstruirlo. Entonces, por favor, yo quisiera que alguien me leyera los derechos sexuales. Por favor, alguien que me colabore leyendo los derechos sexuales. Yo, doctor. A ver, digamos. Por favor. Derechos sexuales. Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. Derecho a elegir las parejas sexuales. Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual. Derecho a decidir sobre la unión con otras personas. Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. Derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Derecho a recibir información y al acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. Bien, gracias. Entonces, chicos, miren que, por ejemplo, las consultas deberían ser integrales. Y pues a veces uno como médico, inicialmente cuando uno está joven, pues sobre todo yo que tengo ya 20 años de ser médico y venía de otra crianza, uno casi no se inmiscuía en los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Hoy en día, pues no soy un activista que lucha por esto, pero lo hago. O sea, normalmente en las consultas, si una paciente viene porque se lastimó un dedo, le pregunto, ¿usted tiene vida sexual activa? ¿Usted anticoncibe? ¿Cuántos hijos quiere tener? Me demoro un poquito más en mi consulta, por supuesto que sí, pero siento que estoy colaborando con lo que hago. Dios me dio esta oportunidad de ser docente, de dictar estas clases de promoción y prevención, y pues he aprendido. Sí, dicen que el que enseña aprende 2 veces, y trato de hacerlo, que no se quede solamente en la teoría, sino que también entonces llegue a la práctica. Entonces, a veces cuando uno habla con los pacientes acerca de la sexualidad y habla acerca de, por ejemplo, la anticoncepción, ellos no estaban enterados que los métodos, ¿cierto?, los cubre la EPS. Mucha gente hasta hace poco no sabía que el implante subdérmico era gratuito. Y sin embargo, también no ve que hay médicos y enfermeras que ponen barreras. Por ejemplo, le dicen, no, mire, para no hacer el implante subdérmico, usted debe anticoncebir primero con una hormona oral o con una hormonal inyectable para saber cómo le caen las hormonas. Eso no es correcto y eso no lo dice la resolución. Esos métodos orales e inyectables fallan mucho, eso lo vamos a ver más adelante. Y eso es poner a un paciente a que tenga un embarazo no deseado. ¿Qué dice la resolución? Ofertemos con especial énfasis los métodos de larga duración reversibles. Bien, ahora alguien que me colabore, por favor, con los derechos reproductivos. Yo, Doc. Gracias. Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos. Derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar.
Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo. Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. Gracias. Entonces, chicos, miren, por ejemplo, que hoy en día la Corte Constitucional está hablando acerca del derecho y que las EPS deben garantizar el derecho a la reproducción y garantizar los tratamientos de fertilidad. Y no es del todo descabellado. En los países europeos uno tiene derecho a tratamientos de fertilidad. Ustedes dirán, bueno, pero eso es carísimo. Cuesta 20 millones un in vitro. Pues sí, chicos, pero es que, por ejemplo, en nuestro país, como no lo garantiza el Estado, cuando la gente se hace un in vitro, la gente normalmente se deja implantar 3 o 4 embriones porque la tasa más o menos de implante del ser humano es del 30%. Entonces, supongamos, en términos castizos, yo hablo muy castizo, le colocamos a la paciente 3 embriones para que pegue uno, y para que se implante uno. Listo. Y si se implantan los 3, y si la señora tiene trillizos y nacen prematuros, y si son niños, entonces presentan displasia broncopulmonar, parálisis cerebral, ¿cierto? Si los niños llegan a presentar entonces enterocolitis necrotizante y necesitan una colectomía. Miren cuánto puede llegar a costar, ¿sí? Digamos así, complicaciones de un embarazo múltiple por fertilización in vitro que no cubre el sistema. En Europa se cubre y solamente dejan implantar un embrión. Y si pega, bueno, y si no pegó, pues no importa, ¿sí? Se hace otra vez. Pero el embarazo del ser humano es único. Lo correcto es que sea único, no múltiple. El múltiple conlleva muchos riesgos. Entonces, vamos hablando acerca de estos derechos sexuales y reproductivos a lo largo de estas clases. Y la idea es que nos colaboremos como especie, pues porque por eso hemos llegado a ser importantes como especie, porque nos colaboramos. Y es importante que como médicos colaboremos, ¿cierto?, en esta profesión que nos permiten a los pacientes ejercer, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué hay médicos tan amargados? ¿Por qué hay médicos que como que llegan al trabajo todos cansados y no quieren que llegue ningún paciente? Y pues se supone que el paciente le está permitiendo a uno ejercer lo que a uno le gusta. Bien, el embarazo no deseado en Colombia de modo general es el 50%, en estratos bajos el 99%. Solo en el 2018, 17.000 mujeres ejercieron el derecho a aborto legal y seguro a través de Profamilia. Y en Colombia dijimos que teníamos más o menos 450.000 nacidos vivos. Y se cree que por cada nacido vivo por lo menos hay 1 o 2 abortos, o sea que tenemos millones de embarazos. El día de la anticoncepción es el 26 de septiembre. Y en cuanto a preconcepción, lo definimos como enmarcado en el Códice de Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una intervención para alcanzar la gestación en las mejores condiciones a partir de la identificación de riesgos, el diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿cierto?, de estos riesgos o condiciones que afecten el posible embarazo y dar información para que la paciente tome decisiones libres. Eso es preconcepción. La búsqueda de embarazos en las mejores condiciones en pacientes de las cuales le hemos advertido los riesgos, les hemos dado información, hemos investigado sus riesgos, los hemos identificado y pues hemos tratado de las condiciones que puedan complicar el embarazo. De eso se trata y por eso nos dan media hora para la primera consulta. Este es el resumen de la charla de hoy. Este es el anexo de la lista de chequeo de lo que uno debería preguntar en una consulta preconcepcional. Es lo mínimo que debería preguntar y es bastante. Unos datos de identificación. Sí, voy a poner un ejemplo tan sencillo como este. Nadie preguntó qué se dedicaba a la paciente y la paciente por vergüenza me dijo que ella era trabajadora sexual. ¿Sí? Entonces, sucede, chicos. En cuanto a condiciones médicas preexistentes, hay que considerar por lo menos estas 10 condiciones. Y tenemos también entonces condiciones biopsicosociales, nutricionales, exposición entonces a fármacos, etc. Lo ideal es acceder a estas consultas por demanda inducida. La duración mínima de la primera vez es de 30 minutos, mínimo, si tiene que gastarse más, se gasta más, ¿cierto? Y la consulta de control es de 20 minutos. Y esto lo vamos a hacer cada vez que el paciente considere que quiere tener un hijo en el siguiente año. Bien, para hombres transgénero, sí es necesario que la atención sea realizada por el especialista endocrinólogo, ¿cierto? Y el ginecólogo. Entonces, la 3280 nos dice que como mínimo hay que preguntar unos antecedentes personales, ¿cierto? Médicos patológicos, unos antecedentes sexuales y reproductivos, vayan aprendiendo que en obstetricia todo tiende a repetirse.
en medio preeclampsia en el primer embarazo, posiblemente pueda darme el segundo. Si yo tuve parto prematuro en el primer embarazo, posiblemente tenga parto prematuro en el segundo. También nos preguntan acerca de unos antecedentes nutricionales, de inmunizaciones, tóxicos. Porfa, alguien tiene por ahí el micrófono abierto para que lo cierre. Alérgicos, medicamentosos, higiénicos, actividad física, descanso, sueño y laboral. También nos preguntan acerca de los antecedentes familiares. Nos solicitan que hagamos una valoración psicosocial y que identifiquemos si la paciente tiene algún tipo de vulnerabilidad. En cuanto a condiciones médicas preexistentes, entonces debemos preguntar sobre diabetes, sobre enfermedad tiroidea, sobre epilepsia, sobre hipertensión, felicitonuria, artritis reumatoidea, lupus, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, trombofilia, anemia, asma, tuberculosis, neoplasia y obesidad como mínimo. ¿Sí? Voy a poner ejemplos solamente con diabetes. Una persona que tenga la glicosilada por encima de 10, el riesgo que tiene para que su hijo nazca con problemas es el siguiente, ¿sí? Mientras que en la población normal, el riesgo de tener malformaciones, ¿cierto?, es de el 1%, 2%, el riesgo en una persona con diabetes con hemoglobina glicosilada por encima del 10%, del 14%, es casi del 50%, ¿sí? Entonces miren que los riesgos y las complicaciones son bien grandes. Y lo ideal sería que los pacientes, entonces, no tengan hemoglobina glicosilada por encima de 7. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que es el examen físico. En cuanto al examen físico, es importante que realicemos un examen con especuloscopio y verifiquemos que la paciente no tenga infecciones genitales. Muchos pacientes tienen virus del papiloma humano, sífilis, tienen gonorrea, clamidia, etcétera, y si no las vemos, la paciente a veces no nos advierte que tiene este tipo de condiciones. Los exámenes que como mínimo debemos solicitar son los siguientes. Debemos solicitar tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino, una citología, una glicemia en ayunas, hemoclasificación, un hemograma, hemoparásitos, toxoplasma IgG, rubiola IgG, varicela IgG, prueba triponémica rápida para sífilis, urocultivo con concentración mínima inhibitoria, una prueba de VIH. Ahora, si usted considera solicitar más, solicite más. Si usted quiere pedir citomegalovirius, si usted quiere pedir herpes, lo puede hacer. Esto es lo mínimo que tienen que solicitar. También la resolución 3280 contempla unos planes de manejo específicos para ciertas patologías. Para diabetes, evitar los antidiabéticos que no tienen entonces seguridad durante un posible embarazo, disminuir la hemoglobina glicosilada, ¿sí?, y decirle a la paciente advertirle acerca de los riesgos. En cuanto a enfermedad tiroidea, hay que advertirle a la paciente que la enfermedad tiroidea no tratada, el hipotiroidismo no tratado, conlleva mayor riesgo de parto prematuro, disminución del coeficiente intelectual del recién nacido, preeclampsia, etc. La paciente debe estar bien tratada para quedar en embarazo cuando sufre enfermedad tiroidea. Cuando sufre epilepsia, hay que decirle a la paciente que debe sustituir los anticonvulsivos típicos por unos anticonvulsivos que no tengan riesgo de malformaciones. Cuando tiene hipertensión, debe sustituir los antihipertensivos por medicamentos que no tengan riesgo de malformaciones. Cuando tiene artritis reumatoidea, debe evitar medicamentos teratogénicos y pasar a la menor cantidad de medicamentos necesarios. En lupus, la paciente debe ser advertida que debe embarazarse solamente cuando está en fase de remisión. Enfermedad renal crónica, tiene que saber la paciente que tiene mayor riesgo de preeclampsia. Anemia, debemos recuperar a la paciente de la anemia antes del embarazo. Trombofilia, la paciente debe recibir anticoagulación para evitar la preeclampsia. Asma, la paciente debe utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles, idealmente por vía inhalada. Tuberculosis, algunos medicamentos son teratogénicos, deben ser reemplazados. Neoplasias, la paciente debe ser advertida que si el cáncer está en estadio 2, pues se recomienda la interrupción voluntaria del embarazo. Obesidad mórbida, la paciente debe ser advertida que debe disminuir el índice de masa corporal y que la paciente, si tiene obesidad mórbida y queda en estado de embarazo, tiene mayor riesgo de complicaciones obstétricas y también el feto. Infertilidad, hay que hablar con la paciente y decirle que tiene mayor riesgo de presentar embarazo ectópico y debe confirmar cuanto antes, una vez queda en estado de embarazo, que el embarazo sea intrauterino. Y en cuanto a antecedentes de ITS, dependiendo de la ITS, pues hay que explicarle a la paciente el riesgo que tiene de contagio para su hijo si no es tratada. También se recomienda que la paciente sea advertida que si, por ejemplo, tuvo parto prematuro,
pues puede aumentar el riesgo de tener otro parto prematuro y debemos hacer ciertas intervenciones. O si tiene enfermedad tromboembólica venosa, o si tiene cesárea previa que debe esperar por lo menos 18 meses para un próximo embarazo. Si tiene abortos previos, debe hacerse un estudio de las causas de aborto repetición. Si tiene muerte fetal previa, la paciente debe ser estudiada porque la muerte fetal puede repetirse y lo recomendado es que ojalá se pudiera desembarazar antes, una semana antes de la fecha de la muerte fetal anterior, siempre y cuando suceda después de la semana 34. En cuanto a incompatibilidad de RH, también debe ser advertida a la paciente que si ya tiene la incompatibilidad, pues el hijo puede tener problemas de inmunización. En cuanto a preeclampsia, puede repetir. En hijos nacidos con menos de 2,5 kilos puede repetir. En hijos macrosómicos debe ser advertida que puede repetir, que sobre todo tiene que verificarse que no sufra diabetes. La hemorragia postparto puede repetir. En cuanto a enfermedad tromboflástica gestacional también podría repetir. Y la depresión postparto que también podría repetir. Debemos enviarle a todas las pacientes que desean un embarazo una dosis como mínimo de 0,4 miligramos de ácido fólico. En Colombia las tabletas vienen de 1 miligramo de POS, enviamos 1 miligramo. Pero pues lo correcto a nivel internacional es 400 microgramos, o sea 0,4 miligramos. Y en aquellos pacientes con antecedentes de defectos del tubo neural, debemos entonces darles 4 miligramos al día. En Colombia vienen las tabletas de 1 miligramo y de 5. Y esto idealmente es 3 meses antes de la gestación. Ya después, durante el embarazo, no es tan importante. O sea, lo ideal es tener los niveles de ácido fólico óptimos durante la concepción y en la, ¿cierto?, embriogénesis, en las primeras 10 semanas. Entonces es importante que las pacientes consulten tempranamente cuando están embarazadas para poder iniciar la suplencia con ácido fólico. Muchas pacientes consultan cuando tienen, por ejemplo, 4 o 5 meses y ya ocurrió entonces la embriogénesis. Bien. También debemos decirle a los pacientes que deben espaciar el periodo reproductivo por lo menos 18 meses y explicarles entonces a todas las pacientes la sentencia C355 de 2006 y la sentencia del 2012, se me olvidó ahorita, de 2022, la sentencia de hace un año. Advertirles acerca de si quedan embarazadas y tienen alto riesgo, pues ellas podrían optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Dependiendo de los hallazgos, vamos a remitir a otros especialistas, a los especialistas de base. Por ejemplo, una paciente hipertensa debe ir a medicina interna, una paciente con diabetes debe ir a endocrinología, y también vamos a remitir a obstetricia. El médico general, la puerta de entrada, refiere y esperamos una contrarreferencia para definir cuándo inicia la paciente el deseo de intención de embarazo, y una vez se embarace como el alto riesgo, se vuelve a contrarreferir, se vuelve a remitir. Si la paciente durante un año no logra encontrar el embarazo, no queda embarazada, debemos solicitar como mínimo una histerosalpingografía para saber si la paciente tiene problemas en las trompas y un espermograma. Y con esos dos estudios remitimos al ginecólogo. ¿Sí? Cuando una paciente tenga más de 12 meses sin encontrar el embarazo, pues entonces tiene una paciente que tiene un problema de infertilidad y debemos entonces solicitar mínimo esos 2 exámenes. ¿Listo? Entonces eso fue, chicos, a grandes rasgos, grosso modo, la charla de preconcepción. Es mucho más extensa, por favor la tienen que leer, pero como siempre les digo, tratemos de hacerlo, porque esto es algo de lo que todos sabemos, pero no hacemos. Todos los especialistas conocen acerca de este tema, ¿sí? El endocrinólogo, el neurólogo, el dermatólogo, y no todos solicitan no todos le advierten a la paciente de los riesgos, y no todos le dicen a la paciente, ¿cierto?, que debe anticoncebir con un método altamente eficaz. Vamos a parar 5 minuticos, chicos. Y a las 19:50 arrancamos con la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, vamos a parar 5 minuticos. El pretest, por favor lo practican y vamos a realizar de nuevo entonces un post-test. Yo voy a borrar las preguntas hoy y por favor, yo abro el post-test esta noche. Por favor, hagan el pretest y el post-test lo abro esta noche o mañana para que lo realicen, y si mañana el post-test, las preguntas de mañana sí no las borro y esa calificación nos queda si nos la pide el doctor Samuel. Pero créanme que, por favor, apréndanse la 3280 a pie de letra por ahora, porque para el quiz de primer corte el doctor les va a preguntar a pie de letra la 3280, porque es una ley y el desconocimiento de la ley no le exime a uno la responsabilidad. Entonces, vamos a parar 5 minuticos, arrancamos a las 19:51, chicos.